Monterrey, 1967. Carmen Isabel protege el velo que selló su unión maldita. La neblina bajaba desde la Sierra Madre como un sudario gris, envolviéndose entre los edificios de Monterrey con esa humedad que calaba hasta los huesos. Carmen Isabel Garza caminaba por la calle Morelos con paso firme, abrazando contra su pecho una caja de madera oscura que protegía como si su vida dependiera de ello. A sus 42 años, su rostro conservaba rastros de la belleza que la había convertido en la novia más codiciada del barrio del Obispado 25 años atrás. Pero sus ojos, esos ojos café oscuro que antes brillaban con ilusión, ahora guardaban un vacío que ningún maquillaje podía ocultar. El calor sofocante de diciembre en Monterrey contrastaba con el frío que Carmen sentía en el alma. Las decoraciones navideñas en los escaparates de las tiendas le parecían una burla, luces de colores que no podían iluminar la oscuridad que cargaba desde aquella noche de agosto de 1942. La caja que apretaba contra su pecho contenía su velo de novia, el mismo que había usado cuando tenía 17 años, cuando todavía creía en los cuentos de hadas y en los juramentos eternos. Si me estás viendo desde cualquier rincón de México o Latinoamérica, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos sigues. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Nadie en Monterrey sabía la verdad sobre Carmen Isabel. Para sus vecinos del centro, era simplemente la viuda respetable que vivía sola en un departamento de la calle Zaragoza, que trabajaba como secretaria en una notaría y que jamás había vuelto a casarse después de enviudar trágicamente a los 20 años. Iban a misa cada domingo en la Catedral de Monterrey, la saludaban con cortesía en el Mercado Colón, y comentaban en voz baja sobre lo extraño que era que una mujer todavía atractiva hubiera rechazado tantas propuestas de matrimonio a lo largo de los años. Pero Carmen Isabel guardaba un secreto que la carcomía por dentro como el óxido devora el hierro. Su matrimonio con Rodolfo Treviño no había terminado con la muerte de él. En cierto modo, macabro y terrible, nunca había terminado en absoluto. Entró a su edificio, una construcción de 3 pisos, con paredes de cantera rosa típicas de la arquitectura regiomontana de principios de siglo. Subió las escaleras de mosaico agrietado, sintiendo cómo el peso de la caja aumentaba con cada escalón. Al llegar a su puerta, se detuvo. Por un instante, tuvo la sensación de que alguien la observaba desde el pasillo vacío. Se volvió rápidamente, pero solo encontró las paredes descascaradas y la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. «Estás paranoica», se dijo a sí misma, aunque sabía que la paranoia era lo único razonable dadas las circunstancias. Una vez dentro de su departamento, cerró con llave y echó el pestillo. El lugar era austero, muebles viejos pero bien cuidados, un sofá de tela desgastada, una mesa de comedor con 4 sillas, un pequeño televisor Zenith en blanco y negro. Las paredes, pintadas de un amarillo pálido que alguna vez fue alegre, ahora lucían tristes bajo la luz de la tarde que se filtraba por las cortinas de encaje. Carmen caminó directamente hacia su habitación, pasando frente al pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe que mantenía en un rincón de la sala. Velas consumidas y flores marchitas decoraban el espacio. Rezaba ahí cada noche, suplicando perdón por pecados que no estaba segura de haber cometido, pidiendo liberación de un yugo que se había impuesto a sí misma. En su habitación, movió la cama de hierro forjado con esfuerzo, dejando al descubierto una tabla suelta en el piso de madera. Con manos temblorosas, levantó la tabla y colocó la caja en el hueco oscuro que había debajo. Antes de cerrar, abrió la tapa y contempló por enésima vez
el velo que había guardado durante 25 años. Era de encaje español auténtico, un regalo de la madre de Rodolfo. Había costado una fortuna, dinero que la familia Treviño había gastado con gusto para la boda de su único hijo. El encaje había sido blanco una vez, del color de la pureza y las promesas nuevas. Ahora era de un tono marfil amarillento, manchado en varios lugares, por lo que Carmen prefería pensar que era el paso del tiempo, aunque sabía que esas manchas oscuras tenían otro origen. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sus dedos acariciaban el tejido delicado. Podía recordar cada momento de ese día maldito, el calor asfixiante de agosto, el olor a azahares en la iglesia de San Francisco, el peso del velo sobre su cabeza mientras caminaba hacia el altar donde Rodolfo la esperaba con esa sonrisa que entonces le pareció encantadora y que después aprendió a temer. Hasta que la muerte nos separe, habían jurado ambos frente al padre Mendoza. Pero la muerte, Carmen lo sabía ahora con certeza aterradora, no había separado nada, solo había transformado el contrato de su matrimonio en algo mucho más oscuro y vinculante. Un golpe en la puerta la sacó de su trance, se secó las lágrimas rápidamente, cerró la caja y volvió a colocar la tabla en su lugar. Empujó la cama de regreso a su posición original y salió de la habitación, alisándose el vestido negro que usaba casi a diario. «¿Quién es?», preguntó con voz controlada. «Soy doña Lucía, mija. Traigo tamales de la cocina. Hice de más y pensé que quizás tendrías hambre». Carmen respiró aliviada. Lucía Sánchez era su vecina del departamento de al lado, una mujer de 60 y tantos años que la había acogido como una madre cuando Carmen llegó a vivir ahí hacía ya 15 años. Abrió la puerta con una sonrisa forzada. Doña Lucía entró con un plato cubierto con un trapo de cocina. El aroma de los tamales recién hechos llenó el departamento, un olor hogareño que contrastaba con la atmósfera pesada que Carmen cargaba consigo. «Te ves pálida, Carmen. ¿Estás comiendo bien?», preguntó la mujer mayor, con esa mezcla de preocupación y curiosidad que caracterizaba a las vecinas regiomontanas. «Estoy bien, doña Lucía, solo cansada del trabajo». «Trabajas demasiado, mija. Una mujer como tú debería tener un hombre que la cuide». Lucía dejó el plato sobre la mesa. «Mi sobrino Héctor preguntó por ti otra vez. Es un buen hombre. Tiene un taller mecánico en la colonia Independencia. Gana bien, no toma». «Ya le dije que no me interesa», interrumpió Carmen, más bruscamente de lo que pretendía. «Perdón, doña Lucía, es que yo ya tuve mi matrimonio. No necesito otro». La mujer mayor la miró con esos ojos penetrantes que parecían ver más de lo que Carmen quería revelar. «Llevas viuda 25 años, Carmen. Eso no es vida para nadie. Los muertos deben quedarse en el pasado, mija. Los vivos tenemos que seguir adelante». Si supiera, pensó Carmen, si supiera que Rodolfo no se había quedado en el pasado, que nunca la había dejado ir, que cada noche... «Gracias por los tamales, doña Lucía. De verdad los aprecio». Cuando finalmente logró que su vecina se fuera, Carmen se dejó caer en el sofá, exhausta. Miró el reloj de pared, las 6 de la tarde. En pocas horas oscurecería completamente y entonces vendría él. Como cada noche desde hacía 25 años. Se levantó y comenzó su ritual. Cerró todas las cortinas, revisó que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Encendió las velas frente al altar de la Virgen. Luego fue a la cocina y preparó la cena. 2 platos, 2 vasos de agua, 2 juegos de cubiertos. Siempre 2, aunque ella comiera sola. Mientras cocinaba, su mente viajó a aquellos primeros meses de matrimonio. Rodolfo había sido encantador durante el noviazgo.
Apuesto, atento, generoso. Venía de una familia adinerada de Monterrey, propietarios de una hacienda en las afueras de la ciudad. Carmen, huérfana criada por sus tías en el barrio humilde de San Luisito, había creído que era su oportunidad de tener una vida mejor, una familia, un hogar. La verdad comenzó a revelarse en la luna de miel. Pequeñas cosas al principio, comentarios despectivos sobre su origen humilde, críticas a su forma de hablar, de vestir, de moverse. Después vinieron los celos enfermizos, las acusaciones infundadas, los gritos y finalmente los golpes. Carmen tocó inconscientemente la cicatriz en su ceja izquierda, oculta bajo el maquillaje, pero siempre presente. Un recordatorio de la noche que Rodolfo la empujó contra la mesa de la sala porque ella había sonreído al carnicero del mercado. Tenía apenas 18 años entonces, atrapada en una casa que se había convertido en su prisión. Durante 2 años y medio vivió ese infierno. Las familias de ambos se negaban a ver la verdad. En 1942, en Monterrey, una mujer casada no se divorciaba. Los moretones se cubrían con mangas largas, las lágrimas se secaban en privado, y se mantenía la fachada de matrimonio perfecto ante la sociedad. Pero Carmen había planeado su escape. Había ahorrado en secreto, moneda por moneda, escondiendo el dinero en el dobladillo de sus vestidos. Había contactado a una prima lejana en Ciudad Victoria que podría darle refugio. Solo necesitaba el momento adecuado. Ese momento llegó la noche del 15 de agosto de 1944, 3 días antes de que Carmen cumpliera 20 años. La oscuridad había caído sobre Monterrey como una manta negra. Carmen estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó a Rodolfo llegar borracho, como había sido cada vez más frecuente en las últimas semanas. Su padre acababa de morir, dejando la hacienda al borde de la ruina por deudas de juego. Rodolfo culpaba a Carmen por todo, como siempre hacía. «Carmen, ¿dónde está mi cena, mujer inútil?», gritó desde la entrada. Ella no respondió, concentrada en terminar el guisado. Escuchó sus pasos pesados acercándose, sintió el olor a alcohol mezclado con sudor. Cuando la mano de él se cerró alrededor de su brazo con fuerza brutal, Carmen supo que esa noche sería peor que las anteriores. «Te estoy hablando. Estás sorda además de estúpida». El primer golpe la tiró al suelo, el segundo la dejó sangrando de la boca. Pero cuando Rodolfo levantó el puño para el tercero, algo en Carmen se rompió. O quizás se arregló. Dejó de ser la víctima asustada y se convirtió en algo diferente, algo impulsado por años de miedo y rabia acumulados. El cuchillo de cocina estaba en el suelo, donde había caído cuando Rodolfo la golpeó. Carmen lo tomó sin pensar. Cuando él se inclinó para levantarla del cabello, ella simplemente reaccionó. El acero entró justo debajo de las costillas, deslizándose hacia arriba con una facilidad que la sorprendió. Rodolfo se quedó paralizado, sus ojos muy abiertos en shock. Carmen retiró el cuchillo y volvió a hundirlo, y otra vez, y otra, hasta que él cayó al suelo de la cocina, mientras la sangre se extendía sobre las baldosas de cerámica como un lago carmesí. Se quedó ahí, de pie sobre el cuerpo de su esposo muerto, cubierta de sangre, respirando agitadamente. No sintió remordimiento. Solo un vacío enorme y un terror creciente al darse cuenta de lo que había hecho. Pero Carmen Isabel Garza había nacido pobre y había aprendido a sobrevivir. Limpió la escena con una meticulosidad que la sorprendió a ella misma. Envolvió el cuerpo en sábanas, esperó hasta las 3 de la madrugada y con una fuerza nacida de la desesperación, arrastró a Rodolfo hasta el sótano de la hacienda. La casa era vieja, construida en tiempos coloniales. El sótano tenía paredes de piedra gruesas y un piso de tierra apisonada. Carmen cavó durante horas hasta que sus manos sangraron, creando una tumba poco profunda.
Empujó el cuerpo envuelto dentro y comenzó a cubrirlo con tierra. Fue entonces cuando encontró la caja de metal enterrada ahí. Estaba oxidada y cubierta de tierra, pero cuando la abrió, encontró objetos extraños, huesos de animales pequeños, hierbas secas, una muñeca de trapo con alfileres clavados y un libro encuadernado en cuero negro con símbolos que no reconocía. Debería haberlo dejado ahí. Debería haber cubierto esa caja maldita junto con el cuerpo de su esposo. Pero el libro la llamaba con una voz silenciosa que resonaba en su cabeza. Lo abrió y comenzó a leer a la luz de su lámpara de queroseno. Las páginas estaban escritas en español antiguo, mezclado con latín y algo que parecía náhuatl. Hablaban de pactos, de uniones que trascienden la muerte, de juramentos que no pueden romperse. Carmen no entendía todo, pero entendió suficiente para saber que había encontrado algo terrible. En su pánico y confusión, leyó en voz alta un pasaje marcado en el libro. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, resonando en el sótano oscuro con un peso que parecía físico. La vela se apagó de repente, dejándola en la oscuridad absoluta. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Y desde la tumba poco profunda, escuchó un sonido que helaría su sangre por el resto de su vida. Un suspiro profundo, como si algo acabara de despertar. Carmen dejó caer el libro y huyó del sótano, subiendo las escaleras a tropezones. Cerró la puerta con llave y empujó una cómoda pesada contra ella. Pasó el resto de la noche acurrucada en un rincón, temblando, esperando algo. Al amanecer, salió de la hacienda llevando solo su velo de novia guardado en una caja, algo de ropa y todo el dinero que había ahorrado. Tomó el primer camión que salía de Monterrey, sin importarle el destino. Pero antes de irse, prendió fuego a la hacienda, esperando que las llamas consumieran todo: el cuerpo, el libro, los secretos. El fuego se extendió rápidamente por la vieja estructura de madera. Carmen observó desde lejos cómo las llamas devoraban su prisión, sintiendo una mezcla de liberación y terror. Los bomberos llegaron demasiado tarde. La hacienda quedó reducida a escombros humeantes. Durante semanas, Carmen vivió escondida en pueblos pequeños, moviéndose constantemente, usando nombres falsos. Leyó en los periódicos sobre el incendio de la hacienda Treviño. Las autoridades encontraron restos humanos en el sótano, tan quemados que fueron identificados como Rodolfo solo por un anillo que llevaba. La conclusión oficial fue que había muerto atrapado en el incendio, probablemente borracho y dormido cuando comenzó el fuego. Carmen fue considerada otra víctima, presumiblemente muerta también, aunque nunca encontraron su cuerpo. Debería haber sido su escape perfecto. Debería haber sido libre. Pero 3 meses después del incendio, mientras vivía bajo el nombre de María González en un pueblo cerca de Linares, Carmen despertó en mitad de la noche, sintiendo una presencia en su habitación. Abrió los ojos y ahí estaba Rodolfo, de pie junto a su cama, mirándola con ojos que brillaban con una luz antinatural en la oscuridad. Su ropa estaba quemada y manchada de tierra. Su piel tenía un tono grisáceo, como ceniza húmeda. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera de muy lejos, distorsionada y terrible. Dijiste hasta que la muerte nos separe, Carmen, pero yo no morí. Tú te aseguraste de eso cuando leíste aquellas palabras en el sótano. Me ataste a ti para siempre. Carmen gritó, pero el sonido murió en su garganta. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Rodolfo se acercó, su mano fría como hielo tocando su mejilla. No puedes escapar de mí, esposa. Los votos que hicimos, sellados con el ritual que invocaste, nos unen más allá de la muerte. Yo existo ahora en el espacio entre los vivos y los muertos, y tú eres mi ancla a este mundo.
Donde quiera que vayas, yo te seguiré, para siempre. Desde esa noche, Carmen no había tenido paz. Rodolfo venía cada noche, materializándose en la oscuridad de su habitación. No podía lastimar su cuerpo físicamente, pero su presencia era una tortura constante. Le hablaba durante horas, recordándole su matrimonio, culpándola por su muerte, describiéndole el vacío frío donde existía ahora. Carmen intentó todo. Se mudó docenas de veces, pero él siempre la encontraba. Fue con sacerdotes que realizaron exorcismos que no funcionaron. Visitó curanderas que le dieron amuletos y hierbas que no sirvieron de nada. Nada podía romper el vínculo que había creado accidentalmente esa noche en el sótano. El velo era lo único que parecía importarle. Cada vez que Carmen intentaba deshacerse de él, quemarlo o tirarlo, Rodolfo se volvía más violento, más presente. Su presencia se hacía tan intensa que ella podía sentir el frío de su toque durante horas después del amanecer. Así que aprendió a guardarlo, a protegerlo, porque mientras lo tuviera, podía mantener cierto nivel de control sobre las visitas de su esposo muerto. El reloj marcaba las 9 de la noche. Carmen terminó de preparar la mesa con manos temblorosas. Se sentó en su silla habitual y esperó. A las 9:32 en punto, como cada noche, las velas comenzaron a parpadear. La temperatura en el departamento bajó dramáticamente. El aire se llenó de olor a tierra húmeda y ceniza, y ahí estaba él, sentado en la silla frente a ella, sonriendo con esa sonrisa que una vez la había cautivado y ahora la aterrorizaba. «Buenas noches, esposa mía», dijo Rodolfo, con voz que era mitad susurro, mitad eco. «Veo que has guardado el velo otra vez. Muy bien, sabes que no puedes dejarlo ir, así como no puedes dejarme ir a mí». Carmen cerró los ojos, rezando en silencio por fuerza. Sabía que tenía por delante toda una noche de su compañía no deseada. Y mañana volvería a comenzar el ciclo. Trabajar, fingir normalidad, esperar la oscuridad, soportar su presencia. Esta había sido su vida durante 25 años. Y estaba comenzando a temer que sería su vida para siempre, atada a un muerto por un pacto que no comprendía y que no sabía cómo romper. El velo guardado bajo el piso era tanto su talismán como su prisión, el símbolo de un matrimonio que ni siquiera la muerte había podido disolver. Los días en la notaría transcurrían con una monotonía que Carmen había aprendido a apreciar. El ruido constante de las máquinas de escribir, el ir y venir de clientes buscando autenticar documentos, las conversaciones banales sobre el clima sofocante de Monterrey o los precios en el mercado. Todo eso era un respiro del horror que la esperaba cada noche. La notaría Villarreal y Asociados ocupaba un edificio antiguo en el centro histórico, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno. Carmen trabajaba en el segundo piso, en una oficina grande con ventanas altas que dejaban entrar la luz natural. Era eficiente en su trabajo, meticulosa con los expedientes, cordial pero distante con sus compañeros. Durante sus 10 años ahí, nadie la había conocido realmente. Preferían así ambas partes. Carmen, el licenciado Villarreal, necesita que le lleves el expediente Montemayor, dijo Rosario, la recepcionista, asomándose por la puerta. Carmen tomó la carpeta gruesa de su escritorio y caminó hacia la oficina del notario. Tocó suavemente antes de entrar. El licenciado Gustavo Villarreal era un hombre de 60 años, cabello completamente blanco, lentes de montura dorada y una reputación impecable en Monterrey. La trataba con respeto profesional. Nunca había hecho preguntas indiscretas sobre su vida personal. «Ah, Carmen, gracias». «Siéntate un momento, por favor», dijo el licenciado, indicando una silla frente a su escritorio de caoba. Ella se sentó con cautela.
No era común que el licenciado pidiera conversaciones privadas. Verás, tengo que ir a San Pedro Garza García esta tarde a reunirme con unos clientes. Me gustaría que me acompañaras para tomar notas. Es sobre una propiedad grande en las afueras, una venta importante. Te pagaré horas extra, por supuesto. Carmen sintió un escalofrío. San Pedro Garza. García estaba cerca de donde había estado la hacienda de los Treviño. Hacía años que evitaba esa área. ¿No podría ir Rosario o Julián?, preguntó, tratando de mantener su voz neutral. Rosario tiene una boda familiar y Julián está enfermo. Eres la más confiable, Carmen. Además, serán solo un par de horas. No podía negarse sin levantar sospechas. Asintió con resignación. Por supuesto, licenciado. ¿A qué hora salimos? A las 3. Tenemos que estar allá a las 4. El resto de la mañana pasó demasiado rápido. Carmen intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente vagaba constantemente a aquella noche de agosto de 1944. Al fuego, a las palabras que había pronunciado en el sótano. ¿Qué pasaría si visitaba el área donde todo había comenzado? ¿Se fortalecería el vínculo con Rodolfo? ¿O quizás encontraría alguna respuesta sobre cómo romperlo? A las 3 en punto, Carmen subió al Chevrolet negro del licenciado Villarreal. El trayecto hacia San Pedro Garza García tomó unos 20 minutos por las calles cada vez más congestionadas de Monterrey. La ciudad había crecido enormemente desde que Carmen era joven. Nuevas colonias, edificios modernos, más automóviles llenando las avenidas. La propiedad que vamos a ver perteneció a la familia Treviño, comentó el licenciado mientras conducía. Bueno, lo que quedó de ella después del incendio del 44. ¿Te acuerdas de ese caso? Fue bastante famoso en su momento. Carmen sintió que se le secaba la boca. Vagamente, mintió. Tragedia terrible. El hijo único murió en el fuego junto con su joven esposa. Nunca encontraron el cuerpo de ella completamente, pero asumieron que pereció en el incendio. La familia nunca se recuperó. La madre enloqueció de dolor y murió un año después. El terreno quedó abandonado durante años, hasta que finalmente un sobrino lejano heredó. Ahora quiere vender. Cada palabra era como un clavo en el corazón de Carmen. Mantuvo la mirada fija en la ventana, observando cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a áreas más residenciales y finalmente a terrenos más abiertos. Cuando llegaron al lugar, Carmen sintió que el aire la abandonaba. Ahí, entre árboles de mezquite y huizache, estaban las ruinas de lo que había sido la hacienda Treviño. Las paredes de piedra que habían resistido el fuego seguían en pie, ennegrecidas y cubiertas de vegetación. El resto era escombro y memoria. Un hombre esperaba junto a las ruinas, Jorge Treviño, el primo lejano de Rodolfo. Era bajo, regordete, con bigote fino y traje que parecía demasiado ajustado. Saludó al licenciado efusivamente y apenas prestó atención a Carmen, quien agradeció el anonimato. Como pueden ver, el terreno es extenso, casi 2 hectáreas, explicaba Jorge mientras caminaban. La casa estaba aquí, obviamente. El comprador quiere demoler las ruinas y construir un desarrollo residencial. Casas de lujo para la gente de San Pedro. Mientras los hombres discutían términos legales y Carmen tomaba notas mecánicamente, sus ojos se desviaban constantemente hacia las ruinas. Podía ver el lugar donde había estado la cocina, donde había matado a Rodolfo, y allá, casi oculta por maleza, la entrada del sótano. ¿Le importa si uso el baño?, preguntó de repente, interrumpiendo la conversación. No hay instalaciones aquí, señora, dijo Jorge con una sonrisa disculpante. Pero hay una gasolinera a unos 5 minutos. No, está bien, puedo esperar, murmuró Carmen sintiéndose estúpida. Pero su mirada había sido notada. Jorge siguió la dirección de sus ojos hacia las ruinas. ¿Le interesan las historias de fantasmas, señora?,
Garza, Carmen Garza, respondió antes de poder detenerse. ¿Garza? Como la esposa de Rodolfo. Ella también se llamaba Carmen, Carmen Isabel Garza. ¡Qué coincidencia extraña! El licenciado Villarreal miró a Carmen con súbita curiosidad, una pregunta formándose en sus ojos. Ella mantuvo su expresión neutral, aunque sentía que el corazón le latía tan fuerte que seguramente podían escucharlo. «Es un apellido común en Monterrey», dijo con voz tranquila. «Cierto, cierto», Jorge asintió. «De todas formas, dicen que el lugar está embrujado. Los vecinos reportan luces extrañas por las noches, sonidos como de alguien cavando. Tonterías, por supuesto. Pero si el comprador quiere pagar bien, yo no voy a discutir». Terminaron el recorrido y la reunión sin más incidentes. Carmen respiró aliviada cuando finalmente subieron al automóvil para regresar a Monterrey. Pero el licenciado Villarreal no arrancó de inmediato. Se quedó mirándola con esa expresión pensativa que Carmen había aprendido a temer. «Carmen, en todos los años que has trabajado para mí, nunca me has contado mucho sobre tu vida antes de llegar a la notaría», dijo lentamente. «Y yo he respetado tu privacidad, pero ese comentario sobre tu apellido, licenciado, yo solo, no tienes que explicar nada si no quieres», la interrumpió gentilmente. «Pero si alguna vez necesitas ayuda, legal o de otro tipo, quiero que sepas que puedes confiar en mí». Carmen sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. La amabilidad genuina era algo que raramente experimentaba. Asintió en silencio, sin atreverse a hablar. De regreso en su departamento esa noche, Carmen se preparó para la visita usual de Rodolfo. Pero cuando llegó la hora, cuando la temperatura bajó y las velas parpadearon, algo era diferente. Rodolfo apareció más sólido que de costumbre, su forma menos translúcida. «Estuviste allí hoy», dijo sin preámbulo, «en nuestro hogar. No es mi hogar, nunca lo fue. ¿Sentiste la conexión, Carmen? ¿Sentiste cómo el lugar nos llama a ambos?» Su sonrisa era terrible. «Los cimientos de la casa, las piedras del sótano, están saturados con el ritual que realizaste. Cada año que pasa, la atadura se hace más fuerte. Pronto podré manifestarme durante el día también, y entonces, esposa mía, nunca más estarás sola». El horror de esas palabras hizo que Carmen se pusiera de pie bruscamente, tirando la silla. «No, tiene que haber una forma de terminar esto». «Terminar. Somos uno para siempre. Tú me mataste, pero también me diste vida eterna a través de ese ritual. Deberías estar agradecida. Te he perdonado por lo que hiciste. Muchos esposos no serían tan comprensivos». Carmen quiso reír ante la locura de esa afirmación, pero no pudo. En cambio, preguntó: «¿Qué quieres de mí, Rodolfo? ¿Por qué no me dejas en paz?» «Porque eres mía, Carmen, en vida y en muerte, y ahora que conoces la ubicación exacta donde yacen mis restos, donde se realizó el ritual, tienes el poder de completar el ciclo». «¿Completar? ¿Qué quieres decir?» Pero Rodolfo se desvaneció sin responder, dejando solo el olor a ceniza y una risa que resonó en las paredes del departamento. Carmen no durmió esa noche. Se quedó despierta, pensando en las palabras de Rodolfo, en las ruinas de la hacienda, en el velo guardado bajo el piso. Había evitado investigar sobre el ritual durante 25 años, demasiado asustada de lo que podría descubrir, pero ahora se preguntaba si su ignorancia era precisamente lo que la mantenía atrapada. Al día siguiente, usando su hora de almuerzo, Carmen visitó la biblioteca Fray Servando Teresa de Mier en el centro de Monterrey. Era un edificio hermoso, lleno de libros antiguos y conocimiento acumulado. Pidió acceso a la sección de historia local y textos antiguos. Durante las siguientes semanas, Carmen se convirtió en visitante regular de la biblioteca. Leía sobre la historia de la hacienda Treviño, que se remontaba a la época colonial.
Descubrió que el terreno había sido construido sobre lo que antes era un sitio ceremonial indígena. Los registros parroquiales mencionaban rumores de brujería y rituales paganos asociados con la familia original que construyó la hacienda en el siglo XVIII. Un libro en particular capturó su atención: Rituales y supersticiones del Nuevo Reino de León, escrito por un antropólogo en los años 20. Describía prácticas sincréticas que mezclaban catolicismo con creencias indígenas y europeas. Había un capítulo sobre pactos matrimoniales más allá de la muerte, ceremonias que ataban las almas de los esposos no solo en vida, sino en el más allá. El ritual descrito era inquietantemente similar a lo que Carmen recordaba haber leído en aquel libro maldito en el sótano. Se realizaba en tierra consagrada o maldita, usando objetos personales de los contrayentes, y requería palabras específicas en latín y náhuatl. El propósito era asegurar que ni siquiera la muerte pudiera separar a los esposos. Pero lo más importante, el libro mencionaba una forma de romper el pacto. Requería destruir el objeto que simbolizaba la unión y realizar un contrarritual en el mismo lugar donde se había realizado el original. Tenía que hacerse durante la luna nueva, en completa oscuridad. Carmen copió las instrucciones con manos temblorosas. El objeto que simbolizaba su unión era obvio: el velo de novia. Y el lugar era el sótano de la hacienda Treviño. La siguiente luna nueva sería en 2 semanas, el 15 de diciembre. Carmen tenía 2 semanas para prepararse, para decidir si tenía el valor de intentar lo que podría ser su única oportunidad de liberación, o su condena final. Esa noche, cuando Rodolfo apareció, Carmen lo enfrentó con nueva determinación. «Sé cómo romper el vínculo», dijo. Rodolfo rió, un sonido como cristales rompiéndose. «¿Ah, sí? ¿Y crees que es tan simple, Carmen? Llevas 25 años tratando de escapar de mí. ¿Qué te hace pensar que lo lograrás ahora?» «Porque ahora sé que necesito regresar al lugar donde todo comenzó. Necesito enfrentarte allí, no esconderme más». Por primera vez en 25 años, Carmen vio algo parecido a preocupación cruzar el rostro espectral de Rodolfo. «Si intentas destruir nuestro vínculo en ese lugar, podrías destruirte a ti misma en el proceso. El ritual ha crecido en poder durante décadas. No es algo que puedas deshacer fácilmente. Me estás advirtiendo. ¿Por qué te importaría? Porque si mueres, yo desapareceré también, y prefiero esta existencia a la nada». Así que eso era. Rodolfo no era invencible. Estaba tan atado a ella como ella a él. Carmen sintió, por primera vez en años, algo parecido a la esperanza. Durante los siguientes días, Carmen hizo sus preparativos en secreto. Copió los pasos del contrarritual del libro de la biblioteca. Reunió los materiales necesarios: sal, hierbas específicas, velas negras. Visitó a una curandera en el Mercado Colón, una mujer vieja con ojos que parecían ver a través del tiempo, y le pidió una mezcla especial de protección. La curandera, que se hacía llamar Doña Remedios, tomó las manos de Carmen entre las suyas, manos llenas de arrugas y manchas de edad, pero sorprendentemente fuertes. «Llevas un muerto contigo, niña», dijo sin preámbulo. «Lo he sentido desde que entraste. Un esposo, ¿verdad? Atado por sangre y palabras antiguas». Carmen asintió, demasiado sorprendida para mentir. «Lo que planeas hacer es peligroso. Si fallas, el vínculo se fortalecerá permanentemente. Pero si tienes éxito...» Doña Remedios la miró con profundidad. «Si tienes éxito, debes estar preparada para enfrentar no solo al muerto, sino también tu propia culpa. El ritual funciona porque hay una parte de ti que cree que mereces este castigo». Las palabras de la curandera resonaron en Carmen durante días. ¿Merecía el castigo?
Había matado a un hombre, aunque fuera en defensa propia. Había quemado su cuerpo y mentido durante 25 años. ¿Era Rodolfo su castigo o simplemente el resultado de su propia ignorancia al leer algo que no debía? La noche del 14 de diciembre, Carmen casi no durmió. Al día siguiente sería la luna nueva. Había pedido el día libre en la notaría, inventando una enfermedad. Preparó una mochila pequeña con todo lo que necesitaría. El velo en su caja, las hierbas y velas, fósforos, una linterna, el papel con las instrucciones del contrarritual. También escribió una carta dirigida a doña Lucía. En ella explicaba todo, quién era realmente lo que había hecho y dónde estarían sus restos si algo salía mal. La dejó en un sobre cerrado sobre su mesa, con instrucciones de abrirla solo si Carmen no regresaba en 2 días. Rodolfo no apareció esa noche, lo cual inquietó más a Carmen que si lo hubiera hecho. Sabía que él estaba consciente de sus planes. Probablemente estaba esperándola en las ruinas, preparándose para la confrontación final. El 15 de diciembre amaneció nublado, amenazante. Carmen tomó 3 camiones para llegar a San Pedro Garza García, descendiendo finalmente a unos 2 kilómetros de las ruinas de la hacienda. Caminó el resto del trayecto, su mochila sintiendo más pesada con cada paso. Llegó a las ruinas cerca del mediodía. El lugar se veía diferente bajo la luz del día, menos ominoso, pero igualmente desolado. Carmen podía escuchar los sonidos de construcción a lo lejos. El desarrollo residencial ya había comenzado en la parte sur del terreno, pero las ruinas mismas permanecían intocadas, como si incluso los constructores las evitaran instintivamente. Se ocultó entre los árboles, esperando que cayera la noche. Las horas pasaron con lentitud agónica. Carmen comió las tortillas que había traído sin saborearlas, bebió agua tibia de su cantimplora y repasó mentalmente los pasos del ritual una y otra vez. Cuando finalmente oscureció, una oscuridad profunda sin luna que iluminara el cielo, Carmen se armó de valor y caminó hacia las ruinas. La entrada del sótano estaba parcialmente bloqueada por escombros, pero logró moverlos con esfuerzo. Los escalones de piedra bajaban hacia una oscuridad que parecía respirar. Encendió su linterna y descendió. El sótano era exactamente como lo recordaba: paredes de piedra gruesas, piso de tierra, el aire cargado con olor a humedad y algo más, algo antiguo y malévolo. El lugar donde había cavado la tumba de Rodolfo era visible todavía, una depresión en la tierra cubierta parcialmente por vegetación que había crecido a través de grietas en la estructura. Carmen colocó la caja con el velo en el centro del sótano. A su alrededor formó un círculo con la sal, como indicaban las instrucciones. En los 4 puntos cardinales colocó velas negras y las encendió. Esparció las hierbas de protección que le había dado doña Remedios. Sus manos temblaban mientras abría el papel con las palabras del contrarritual. Carmen. La voz surgió de las sombras, profunda y resonante. Rodolfo se materializó frente a ella, pero no como las apariciones nocturnas a las que estaba acostumbrada. Aquí, en el lugar de su muerte y el origen del ritual, era casi completamente sólido. Podía ver cada detalle: la ropa quemada, las marcas en su cuello donde ella había clavado el cuchillo, los ojos que brillaban con luz antinatural. «Has venido finalmente», continuó él. «Después de 25 años, has regresado al lugar donde juraste amarme hasta la muerte y más allá». «No juré eso», respondió Carmen, tratando de mantener su voz firme. «Tú distorsionaste nuestros votos con tu crueldad, y yo accidentalmente los sellé con un ritual que no comprendía». «¿Accidentalmente?». Rodolfo rió. «Nada es accidente, Carmen. Una parte de ti quería esto. Querías que yo permaneciera contigo, que pagara por lo que te hice, que fuera castigado eternamente.
Había verdad en esas palabras que Carmen no quería admitir. ¿Cuántas noches durante su matrimonio había deseado que Rodolfo sufriera como ella sufría? ¿Cuántas veces había fantaseado con su muerte? Y cuando finalmente lo mató, había sentido satisfacción junto con el horror. Quizás, admitió Carmen. Pero he pagado por eso durante 25 años. Ambos hemos pagado. Es hora de que esto termine. Tomó el velo de la caja con manos que ya no temblaban. El encaje amarillento brillaba débilmente a la luz de las velas. Todos los recuerdos de ese día de agosto, cuando era joven y todavía tenía esperanzas, fluyeron a través de ella. Pero también los recuerdos de lo que vino después, el miedo, el dolor, la desesperación. Si destruyes eso, advirtió Rodolfo, no hay vuelta atrás. Ambos enfrentaremos las consecuencias. Lo sé. Carmen comenzó a leer las palabras del contrarritual, en latín y español, su voz creciendo en fuerza con cada línea. Las velas parpadearon violentamente. El aire en el sótano se volvió espeso, casi imposible de respirar. Rodolfo avanzó hacia ella, pero el círculo de sal lo detuvo. Carmen, detente. No sabes lo que estás haciendo. El ritual ha evolucionado más allá de lo que los libros describen. Si sigues, podrías destruir más que solo nuestro vínculo. Pero Carmen no se detuvo. Sostuvo el velo sobre la vela del punto cardinal sur, el punto que representaba el fuego y la transformación. El encaje comenzó a arder lentamente, el humo espeso elevándose en espirales oscuras. Rodolfo gritó, un sonido de agonía que hizo vibrar las paredes del sótano. Su forma comenzó a desintegrarse, volviéndose translúcida. Carmen sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo la desgarrara por dentro. Pero continuó sosteniendo el velo ardiente, observando cómo las llamas consumían el último símbolo físico de su matrimonio maldito. Estamos atados por más que objetos, jadeó Rodolfo, su voz desvaneciéndose. Estamos atados por sangre derramada, por promesas hechas, por 25 años de coexistencia. No puedes simplemente quemarme como quemaste mi cuerpo. Carmen completó las últimas líneas del ritual. El velo se consumió completamente, reduciéndose a cenizas que cayeron al piso de tierra. Las velas se apagaron todas a la vez, sumiendo el sótano en oscuridad absoluta. El silencio que siguió era tan profundo que Carmen podía escuchar el latido de su propio corazón. Encendió su linterna con manos temblorosas. Rodolfo había desaparecido. El círculo de sal estaba intacto, las cenizas del velo dispersas dentro de él. Carmen esperó, conteniendo la respiración, esperando que él reapareciera como siempre hacía. Minutos pasaron. Nada. Era posible. Realmente había funcionado. Carmen salió del círculo cuidadosamente, recogió sus cosas y subió las escaleras del sótano. La noche estaba fría pero clara. Las estrellas brillaban en el cielo sin luna. Por primera vez en 25 años, Carmen sintió que podía respirar completamente. Caminó de regreso hacia la ciudad, a través de la oscuridad, cada paso alejándola de las ruinas y del pasado que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Pero mientras caminaba, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. La advertencia de Rodolfo resonaba en su mente. El ritual ha evolucionado más allá de lo que los libros describen. ¿Qué significaba eso? ¿Había realmente roto el vínculo o simplemente lo había transformado en algo diferente, algo potencialmente más peligroso? Llegó a su departamento cerca de la medianoche. La carta para doña Lucía seguía sobre la mesa, sin abrir. Carmen la tomó y la rompió, tirando los pedazos a la basura. No la necesitaría. Se preparó para dormir, exhausta física y emocionalmente. Se metió en la cama, apagó las luces
y cerró los ojos. Esta sería la primera noche en 25 años que dormiría sin esperar la visita de Rodolfo. Pero justo cuando estaba cayendo en el sueño, escuchó un sonido que heló su sangre. No era la voz de Rodolfo. Era algo más, algo múltiple, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo desde las paredes, desde debajo del piso, desde el aire mismo. Carmen Isabel Garza, has roto un pacto, pero has abierto una puerta. Lo que has liberado no es solo un espíritu, es una deuda, y las deudas siempre deben ser pagadas. Carmen abrió los ojos de golpe, sentándose en la cama. La habitación estaba vacía, pero las voces continuaban, susurrando palabras que no podía entender completamente, pero cuyo significado sentía en lo profundo de su ser. El ritual no la había liberado, la había marcado de una manera nueva, diferente, y mientras yacía en la oscuridad de su habitación, Carmen se dio cuenta con horror creciente de que su tormento quizás apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron extraños. Carmen esperaba sentir alivio, liberación, pero en cambio experimentaba una ansiedad creciente. Rodolfo no había regresado, eso era cierto, pero algo más había tomado su lugar en la penumbra de su vida. Comenzó con pequeñas cosas, objetos que se movían del lugar cuando ella no estaba mirando. La temperatura en su departamento fluctuaba sin razón, pasando de calor sofocante a frío glacial en cuestión de segundos. Los espejos mostraban movimientos en el rabillo del ojo, sombras que no debían estar ahí, y las voces, siempre las voces, susurrando en un idioma que a veces sonaba como español antiguo, a veces como náhuatl, a veces como algo más primordial que cualquier lengua humana. En la notaría, Carmen trataba de mantener una fachada de normalidad, pero el licenciado Villarreal notó el cambio. «Carmen, estás pálida. ¿Has ido al médico?», preguntó una mañana, observándola con preocupación. «Estoy bien, solo un poco cansada. ¿No has estado bien desde que fuimos a San Pedro? ¿Pasó algo allí que no me contaste?». Carmen quería contarle todo. Quería descargar el peso que llevaba, confesarse completamente. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo hacer que alguien entendiera que había estado atada a su esposo muerto por un ritual antiguo y que al intentar liberarse había abierto una puerta a algo peor? «Solo recuerdos difíciles», dijo finalmente. «Ese lugar tiene historia para mí». El licenciado asintió, respetando su privacidad como siempre hacía. Pero Carmen vio en sus ojos que él sabía que había más de lo que ella revelaba. Esa noche, Carmen decidió regresar a la biblioteca. Si el contrarritual no había funcionado como esperaba, necesitaba entender qué había hecho realmente. Revisó nuevamente el libro de rituales, leyendo más cuidadosamente esta vez, prestando atención a las notas al pie que había ignorado antes. Ahí estaba, una advertencia al final del capítulo sobre pactos matrimoniales. Estos rituales no deben romperse a la ligera. La unión creada es parte de un equilibrio más amplio, una red de obligaciones y deudas que trasciende la vida individual. Romper un pacto sin satisfacer las deudas acumuladas puede resultar en consecuencias imprevistas. El espíritu liberado puede fragmentarse, y los fragmentos buscarán anclas alternativas. Además, el lugar donde se realizó el ritual original queda marcado, convirtiéndose en un portal para otras entidades que buscan manifestarse en el mundo físico. Carmen sintió que el pánico la invadía. Había fragmentado a Rodolfo, y las ruinas de la hacienda ahora eran un portal. ¿Qué había liberado exactamente? Copió el texto completo con manos temblorosas y continuó investigando hasta que la biblioteca cerró. Cuando salió a la calle Padre Mier, ya oscurecía. Las luces navideñas decoraban el centro de Monterrey, pero Carmen apenas las notaba.
Su mente estaba consumida por lo que había descubierto. Caminó hacia la parada del camión, pero antes de llegar, una figura bloqueó su camino. Era doña Remedios, la curandera del mercado. «Te he estado buscando, niña», dijo la anciana. «Sentí un cambio en las corrientes. Hiciste el ritual, ¿verdad?» Carmen asintió, sin confiar en su voz. «Ven conmigo. No es seguro hablar en la calle». Siguió a doña Remedios a través de calles estrechas hasta llegar a una casa pequeña en la colonia Independencia. El interior olía a hierbas y copal. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas mezcladas con símbolos que Carmen no reconocía. «Siéntate y cuéntame exactamente qué hiciste», ordenó la curandera. Carmen relató todo. El ritual, la destrucción del velo, la desaparición de Rodolfo, las voces, los fenómenos extraños. Doña Remedios escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. «Ay, niña, has cometido un error grave», dijo finalmente. «El ritual que usaste no estaba completo. Rompiste el vínculo con tu esposo, pero no sellaste el portal que se creó cuando él murió. Ahora hay una grieta entre los mundos y otras cosas pueden pasar a través de ella». «¿Qué tipo de cosas?» «Espíritus perdidos, entidades que nunca fueron humanas, fragmentos de los muertos que no encontraron descanso. El lugar donde realizaste el ritual se volverá más peligroso con cada día que pase, y como tú fuiste quien abrió la grieta, estás conectada a ella. Esas entidades te buscarán». Carmen sintió que el mundo se inclinaba. «¿Cómo lo arreglo?» Doña Remedios se levantó y comenzó a preparar una mezcla de hierbas, moviéndose por su cocina con propósito determinado. «Necesitas cerrar el portal, pero para hacerlo debes pagar la deuda. Cada muerte violenta deja una marca, y tú mataste a tu esposo en ese lugar. Su sangre consagró el suelo, lo hizo receptivo al ritual. Para cerrar el portal necesitas devolver algo de igual valor. ¿Sangre? Vida por vida, niña. Pero no tiene que ser tu muerte. Puede ser tu vida dedicada a equilibrar la balanza. Hay formas antiguas de hacer esto, ceremonias que nuestros ancestros conocían». Le entregó a Carmen una bolsa de tela llena de hierbas secas. «Esto te protegerá mientras tanto. Quémalo cada noche en tu casa. Mantendrá a las entidades menores alejadas, pero lo que sea que liberaste cuando destruiste ese velo, algo más fuerte que tu esposo, eventualmente encontrará su camino hacia ti». Carmen tomó la bolsa con manos temblorosas. «¿Cuánto tiempo tengo?» «Hasta la próxima luna llena. Entonces, el portal alcanzará su máxima potencia. Si no lo has cerrado para entonces, lo que sea que esté esperando del otro lado podrá cruzar completamente». La luna llena sería en 2 semanas, en la Nochebuena. Carmen pensó en la ironía amarga de eso. Los días siguientes fueron una pesadilla creciente. Carmen seguía las instrucciones de doña Remedios, quemando las hierbas cada noche. Ayudaban, pero no detenían completamente los fenómenos. Las voces se volvían más claras, más insistentes. Comenzó a entender fragmentos de lo que decían. Deuda, sangre, portal, ven a nosotros. En la notaría, su desempeño comenzó a deteriorarse. Cometía errores en los documentos, perdía el hilo de las conversaciones, se quedaba mirando al vacío por largos periodos. Rosario y los otros empleados comenzaron a evitarla, susurrando entre ellos cuando pensaban que no los escuchaba. El licenciado Villarreal finalmente la llamó a su oficina el 20 de diciembre. «Carmen, esto no puede continuar. Sé que algo te está afectando profundamente. He sido paciente, he respetado tu privacidad, pero ahora estoy preocupado no solo por tu trabajo, sino por tu bienestar.
Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Investigué tu pasado, Carmen, o más bien la falta de pasado antes de 1952. No hay registros de Carmen Garza nacida cuando dijiste, no hay certificado de matrimonio con el supuesto esposo que perdiste. Es como si hubieras aparecido de la nada. Carmen se quedó paralizada. Después de 25 años, alguien finalmente había descubierto la verdad. Pero también investigué el caso de la Hacienda Treviño, continuó el licenciado, y encontré algo interesante. Carmen Isabel Garza, esposa de Rodolfo Treviño, fue declarada muerta en el incendio de 1944, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Ella tenía 17 años cuando se casó. Ahora tendría, hizo el cálculo mentalmente, 42 años, tu edad exacta. El silencio en la oficina era absoluto. Carmen podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante del tráfico en la calle, su propio corazón latiendo furiosamente. No voy a entregarte a las autoridades, dijo finalmente el licenciado. Sea lo que sea que pasó en esa hacienda hace 25 años, sospecho que tenías buenas razones, pero necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué has estado tan alterada desde que visitamos ese lugar? Y entonces Carmen hizo algo que no había hecho en 25 años. Contó la verdad completa, le habló sobre el matrimonio abusivo, sobre matar a Rodolfo en defensa propia, sobre el libro maldito en el sótano y el ritual que accidentalmente invocó. Le contó sobre 25 años de ser acosada por el fantasma de su esposo y sobre cómo su intento de liberarse había abierto un portal a algo peor. Para cuando terminó, lágrimas corrían por su rostro. Esperaba ver incredulidad en los ojos del licenciado, quizás miedo o disgusto. En cambio, vio algo que parecía comprensión. Mi abuela era curandera, dijo el licenciado lentamente, en San Luis Potosí, antes de que mi familia se mudara a Monterrey. Ella me contaba historias sobre estos rituales, sobre los peligros de mezclar sangre con magia antigua. Yo siempre pensé que eran solo cuentos, supersticiones de pueblo. Pero ahora miró a Carmen intensamente. ¿Qué necesitas hacer para cerrar este portal? Doña Remedios dice que necesito pagar una deuda, vida por vida, mi vida dedicada a equilibrar lo que hice. ¿Y cómo se hace eso? No lo sé exactamente, pero tengo que hacerlo antes de la luna llena de Nochebuena, o algo peor, que Rodolfo cruzará al mundo de los vivos. El licenciado se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de Monterrey, extendiéndose bajo el sol de diciembre. Tengo contactos. Gente que estudia estas cosas, que conoce las tradiciones antiguas mejor que las curanderas de mercado. Déjame hacer algunas llamadas. Esa noche, Carmen recibió una visita en su departamento. No eran las entidades susurrantes que la habían estado acosando. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años, con cabello blanco largo atado en una cola, piel morena arrugada por el sol, y ojos que parecían antiguos más allá de su edad física. Me llamo Sebastián Huerta, se presentó. El licenciado Villarreal me pidió que viniera. Soy lo que algunos llamarían un guardián. Mi familia ha protegido ciertos lugares y mantenido ciertos equilibrios durante generaciones. Carmen lo invitó a pasar. Sebastián caminó lentamente por el departamento, deteniéndose en ciertos lugares, tocando las paredes, oliendo el aire. Finalmente asintió, como si hubiera confirmado algo. Estás marcada, dijo sin rodeos. Puedo ver las líneas de energía conectándote al lugar donde realizaste el ritual, y tienes razón en tu temor. Algo está esperando cruzar, algo que ha estado atrapado durante mucho tiempo y ve tu portal como una oportunidad. ¿Qué es? No puedo decirlo con certeza sin ir al lugar, pero basándome en lo que me contaste sobre la historia de esa hacienda, sospecho que estamos tratando con algo que predice la construcción colonial.
Los pueblos indígenas de esta región realizaban ceremonias en sitios específicos, lugares donde creían que el velo entre los mundos era más delgado. Cuando los españoles construyeron encima de esos sitios, a veces sellaban accidentalmente cosas que debían permanecer abiertas o abrían cosas que debían permanecer cerradas. Sebastián se sentó frente a Carmen, sus ojos fijos en los de ella. Para cerrar tu portal, necesitamos realizar una ceremonia de equilibrio. No es simple. Requiere que enfrentes directamente lo que liberaste, que reconozcas tu responsabilidad y que ofrezcas algo significativo a cambio. Doña Remedios dijo vida por vida. Ella tiene razón, pero no necesariamente significa muerte física. Significa propósito. Necesitas dedicar tu vida a mantener el equilibrio que casi destruyes. Convertirte en guardiana del sitio. Asegurarte de que nadie más tropiece con lo que dejaste atrás. ¿Por el resto de mi vida? Sí, y no será fácil. Los guardianes cargamos un peso que otros no pueden ver, pero es eso, o permitir que lo que espera del otro lado cruce y cause daño a inocentes. Carmen pensó en los últimos 25 años, viviendo a medias, siempre mirando sobre su hombro, nunca realmente libre. La idea de dedicar el resto de su vida a otro tipo de prisión era desalentadora, pero al menos sería una prisión de su elección, sirviendo a un propósito mayor que simplemente sobrevivir. ¿Qué necesito hacer? Mañana por la noche es Nochebuena. La luna llena alcanzará su punto máximo cerca de la medianoche. Iremos a las ruinas juntos. Yo te guiaré a través de la ceremonia, pero debes entender, una vez que te comprometas a esto, no hay vuelta atrás. Tu vida ya no te pertenecerá solo a ti. Carmen asintió. Después de 25 años de estar atada a Rodolfo, la idea de estar atada a un propósito en lugar de a una persona era casi liberadora. El 24 de diciembre amaneció claro y frío. Carmen fue a trabajar como siempre, pero su mente estaba en otra parte. El licenciado Villarreal le había dado el día libre, pero ella insistió en ir. Necesitaba la normalidad, incluso si era falsa, incluso si era temporal. A las 5 de la tarde, la notaría cerró temprano por la celebración navideña. Los empleados se despidieron alegremente, hablando de cenas familiares y regalos. Carmen observó sus rostros felices y se preguntó cómo sería vivir una vida tan simple, sin los secretos y horrores que ella cargaba. Regresó a su departamento y se preparó. Se puso ropa cómoda, oscura, empacó una mochila con agua y algunas provisiones, aunque no estaba segura de cuánto duraría la ceremonia. Escribió otra carta para doña Lucía, esta vez una despedida apropiada, agradeciéndole por años de amabilidad sin preguntas. A las 9 de la noche, Sebastián llegó en un viejo pick-up Ford. Condujeron en silencio hacia San Pedro Garza García. Las calles estaban vacías. Todos estaban en casa celebrando la Nochebuena con sus familias. Cuando llegaron a las ruinas, Carmen se sorprendió al ver que no estaban solos. Había 3 personas más esperando. 2 mujeres mayores y un hombre joven, todos con el mismo aire de gravedad que Sebastián llevaba. Otros guardianes, explicó Sebastián. Para una ceremonia de esta magnitud, necesitamos múltiples testigos y participantes. La luna comenzaba a elevarse, enorme y brillante en el cielo nocturno. Carmen podía sentir su poder, una presión casi física en el aire. Las ruinas de la hacienda parecían vibrar con energía contenida. Descendieron juntos al sótano. Sebastián y los otros guardianes habían traído provisiones, velas, incienso, telas bordadas con símbolos y varios objetos que Carmen no reconocía. Trabajaron en silencio, preparando el espacio, creando círculos dentro de círculos, encendiendo velas en patrones específicos. «Párate en el centro», instruyó Sebastián a Carmen. «Cuando comencemos, verás cosas.
escucharás cosas. Pueden ser aterradoras, pero no debes salir del círculo interno hasta que yo te lo indique. ¿Entendido? Carmen asintió, su boca demasiado seca para hablar. Los 5 guardianes tomaron posiciones alrededor de ella, uno en cada punto cardinal, y Sebastián en el centro, justo fuera del círculo donde estaba Carmen. Comenzaron a cantar en un idioma que sonaba como náhuatl, mezclado con español, sus voces entrelazándose en armonía compleja. El aire en el sótano cambió inmediatamente. Se volvió espeso, cargado. Carmen sintió como si el peso de siglos descansara sobre sus hombros. Las velas proyectaban sombras que se movían con vida propia, formando formas que casi parecían rostros, cuerpos, manos que se extendían, y entonces lo vio. En la esquina más oscura del sótano, donde había enterrado a Rodolfo 25 años atrás, algo comenzó a materializarse. No era Rodolfo, era mucho más grande, más antiguo, una forma humanoide pero distorsionada, como si alguien hubiera tomado la figura de un hombre y la hubiera estirado, retorcido, corrompido. «No mires directamente a eso», advirtió Sebastián sin detener su canto. «Es la amalgama de todas las muertes violentas que ocurrieron en este lugar a lo largo de los siglos. Tu esposo es solo una pequeña parte de ella ahora». Pero Carmen no podía apartar la mirada. Dentro de esa masa retorcida de energía podía ver rostros. Rodolfo, pero también otros. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos los que habían sufrido y muerto en este terreno maldito, atrapados en un ciclo de violencia y dolor. La entidad habló, su voz como el sonido de huesos rompiéndose. «Carmen Isabel Garza, has abierto la puerta. Ahora debes pagar el precio». «¿Qué precio?», logró decir Carmen, aunque cada palabra requería un esfuerzo enorme. «Tu libertad, tu paz, tu vida dedicada a asegurar que otros no sufran como nosotros sufrimos. Debes convertirte en guardiana de este umbral, manteniéndolo cerrado contra aquellos que buscarían cruzar desde el otro lado». Sebastián le habló en voz baja. «Di que aceptas el pacto, di que dedicas tu vida a este propósito hasta tu último aliento». Carmen pensó en todas las mentiras que había vivido, todas las medias verdades. Por una vez en 25 años, diría algo completamente verdadero, haría un compromiso que realmente quería mantener. «Acepto», dijo con voz clara y firme. «Dedico mi vida a ser guardiana de este lugar. Protegeré el umbral contra aquellos que buscarían cruzar inapropiadamente. Esta es mi promesa, hecha libremente, mantenida voluntariamente hasta mi último aliento». La entidad pareció inclinarse, como si asintiera, y entonces, lentamente, comenzó a retroceder hacia las sombras. Los rostros que Carmen había visto se fueron uno por uno, incluyendo el de Rodolfo. Antes de desaparecer completamente, los ojos de su difunto esposo encontraron los suyos. Había algo en esa mirada que casi parecía paz, o al menos resignación. «Perdóname», susurró Carmen, sin estar segura de si hablaba a Rodolfo o a todos los demás. La forma se disolvió completamente. La presión en el aire disminuyó. Los guardianes continuaron su canto, pero ahora el tono había cambiado. Ya no era invocación, sino sellado, cerrando la grieta que Carmen había abierto, tejiendo protecciones nuevas sobre el lugar. Cuando finalmente terminaron, estaba cerca de la medianoche. Las campanas de las iglesias de Monterrey comenzaron a repicar, celebrando la Navidad. Carmen se dejó caer de rodillas, exhausta más allá de las palabras. Sebastián se acercó y la ayudó a levantarse. «Está hecho. El portal está cerrado. Pero tu trabajo apenas comienza». Durante las semanas siguientes, Sebastián enseñó a Carmen lo que significaba ser guardiana.
Le mostró cómo sentir las fluctuaciones en la energía del lugar, cómo reconocer cuando algo intentaba cruzar desde el otro lado, cómo realizar rituales menores de mantenimiento para mantener el sello fuerte. No significaba que tuviera que vivir en las ruinas. De hecho, parte de su responsabilidad era parecer normal, ser parte de la comunidad, mantener ojo en el lugar sin llamar la atención sobre su importancia. Carmen continuó trabajando en la notaría. El licenciado Villarreal, ahora consciente de la verdad, se convirtió en un aliado valioso. Cuando el desarrollo residencial finalmente se construyó alrededor de las ruinas, él usó su influencia legal para asegurar que el sitio específico de la hacienda se preservara como espacio histórico protegido. Los años pasaron. Carmen envejeció, su cabello comenzó a encanecer, líneas de experiencia se marcaron en su rostro, pero por primera vez en su vida adulta sentía paz. No la paz de no tener responsabilidades, sino la paz de tener un propósito que valía la pena. Visitaba las ruinas regularmente, a veces sola, a veces con Sebastián o los otros guardianes. Realizaban ceremonias de mantenimiento, reforzaban los sellos, se aseguraban de que el umbral permaneciera cerrado. Ocasionalmente sentía presencias intentando cruzar, ecos de los muertos que buscaban escape del vacío donde existían. Pero ahora sabía cómo mantenerlos a raya sin crueldad, guiándolos hacia descanso en lugar de permitirles causar daño. Doña Lucía murió en 1972, dejándole a Carmen su pequeño departamento. Carmen lo aceptó con gratitud, sintiéndose finalmente como si tuviera un hogar real, no solo un lugar para esconderse. En 1975, el licenciado Villarreal se retiró, nombrando a Carmen como administradora de la notaría. Era un trabajo que nunca había esperado, pero lo hacía bien. La gente de Monterrey llegó a conocerla como una mujer seria pero justa, alguien en quien podían confiar con sus documentos más importantes. Y por las noches, cuando la luna estaba llena o cuando sentía perturbaciones en el equilibrio que mantenía, Carmen Isabel Garza viajaba a las ruinas de la hacienda donde una vez había sido prisionera de un esposo violento, donde había cometido asesinato, donde había accidentalmente abierto una puerta a los mundos oscuros. Ahí, bajo las estrellas de Monterrey, realizaba los rituales que mantenían cerrada esa puerta. Era su penitencia, su propósito, su redención. El velo que había guardado durante 25 años estaba destruido, pero Carmen ya no lo necesitaba. Había encontrado una nueva forma de recordar, no a través de objetos malditos, sino a través de acciones significativas. Cada ceremonia era un recordatorio de lo que había sobrevivido y de su compromiso de proteger a otros de sufrir similares horrores. A veces, en esas noches solitarias entre las ruinas, Carmen pensaba en la joven de 17 años que había caminado hacia el altar con un velo de encaje español, llena de esperanzas e ilusiones. Esa niña había muerto en el fuego junto con Rodolfo, consumida por la violencia y el miedo. Pero de esas cenizas había emergido alguien diferente. Una mujer que conocía tanto la oscuridad como la luz, que había cometido pecados terribles y había dedicado su vida a equilibrar la balanza. No era perfecta, nunca lo sería, pero era real, completa, libre de las mentiras que había vivido durante tantos años, y cuando finalmente Carmen Isabel Garza muriera, sabía que lo haría en paz. Su alma no estaría atada a este mundo por rituales oscuros o deudas sin pagar. Había cumplido su promesa, mantenido su guardia, protegido a los inocentes de los horrores que acechaban en los lugares donde el velo entre los mundos era delgado. El velo de novia había sido símbolo de una unión maldita. Pero su destrucción había dado lugar a algo más significativo,
un compromiso hecho libremente, mantenido voluntariamente, que transformó una vida de huida y miedo en una vida de propósito y significado. Y en las noches tranquilas de Monterrey, si escuchabas con suficiente atención cerca de las ruinas de la vieja hacienda Treviño, podías escuchar el sonido suave de alguien cantando en idiomas antiguos, manteniendo la guardia, protegiendo el umbral. Carmen Isabel Garza, una vez víctima, una vez asesina, ahora guardiana. Su historia no era de felicidad simple o redención fácil. Era de una mujer que había enfrentado las consecuencias de sus acciones, que había pagado sus deudas y que había encontrado en el servicio lo que nunca encontró en el matrimonio, un sentido de valor propio y propósito que nadie podía quitarle. El velo estaba destruido, pero la mujer que lo había llevado finalmente había encontrado libertad, no huyendo de su pasado, sino enfrentándolo, no negando sus errores, sino dedicando su vida a corregirlos en la medida de lo posible. Y eso, al final, era suficiente.